Unidad 3. El sujeto de la ética y los actos humanos, presentado por Cristian Antonio Ortiz Suárez, para la Universidad de Pamplona. El sujeto de la ética y sus características. Podemos hablar del hombre, individuo. El sujeto de la ética es el hombre, pues solo él es capaz de la moralidad. Todo hombre, por tener un fin personal, individual y social, tiene una obligación personal de entender a su propia comunidad en relación, no pasiva activamente por sí mismo. Sabemos que él tiene derechos y obligaciones, y esto es lo que hace al hombre persona y ser moral. La persona constituye bien, pues es el centro de la moralidad o la fuente de los valores morales y de los actos morales. Una frase interesante es: el hombre es persona, afirma Kant, porque es sujeto de moralidad. Características del hombre. El misterio y la realidad del hombre constituyen el gran problema y la gran preocupación filosófica de nuestro tiempo. Dentro de estas características tenemos que el hombre es una unidad totalizante, pues ya ha ido desapareciendo una teoría antigua donde hablaba de que el hombre está compuesto de dos realidades, más o menos interactuantes, pero al fin y al cabo distintas y separadas, cuerpo y alma. Se refiere a esta parte. Otra sería la estructura biológica, donde se refiere a que el hombre es un ser biológico. La biología es el soporte de la vida humana y tiene una importancia decisiva para el comportamiento del hombre. La estructura psíquica. El conocimiento de la estructura psíquica del hombre tiene grandes repercusiones para la moral, tanto en lo que ésta tiene del análisis categorial de comportamiento humano o en lo que tiene el estudio de los diferentes contenidos éticos. También podemos hablar de una característica muy importante, que es el hombre es una inteligencia sentiente, a que hace referencia a que el hombre, por tener sentidos, llega a sus propias conclusiones, motivaciones y razones debido a los estímulos de los sentidos. Otra característica es: el hombre es una realidad personal. Ser persona significa una conformación, no solo una estructura biológica en funciones inteligentes y sensoriales, sino en plena subsistencia individual, interioridad de autoconciencia y autoposesión, y en plena conciencia también de relación social. Otra parte es la individualidad del hombre. Es una característica del ser vivo en cuanto representa una unidad completa de estructura y funciones. El individuo se autolimita y se autoafirma. Otra importante es la sociabilidad. Es la esencia personal del hombre, pero según Aristóteles lo define como animal político o social. Lo que constituye la dimensión social del hombre es la posibilidad de comunicación, de realizar el diálogo. Otra sería la trascendencia. El hombre piensa en un fin más allá del de la vida terrenal. Ahí tiene su capacidad intelectiva y espiritual. Y otra parte sería la relación vital, pues su relación con las cosas, la relación con los hombres, tanto individual como pluralmente, y su relación con el misterio del ser, que penetran aquellas otras relaciones, pero que los trasciende, pues es un misterio filosófico, denomina lo absoluto y los creyentes en Dios. Personas y comunidad, sujetos de moralidad. Dentro del hombre, la comunidad es tan esencial a la realidad como la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Personalidad es el estado o condición de un ser humano poseedor de derechos morales y jurídicos. También no se puede entender la una sin referencia a la otra. Por ello se debe hablar de una conciencia moral comunitaria, como también de fallas o pecados comunitarios o colectivos. Estamos sumamente entrelazados con nuestro alrededor. De esto la importancia de la comunidad para tomar decisiones dentro de la ética moral del sujeto. El hombre latinoamericano y su ética. Es innegable que el estado de subdesarrollo, dependencia y opresión en que viven nuestros pueblos genera situaciones de injusticia institucionalizada. Podemos decir que esto se debe al gran problema de corrupción en la que se encuentra Latinoamérica,
Es indudablemente o indiscutible que la corrupción ha generado un impacto dentro de la educación y ha traído problemas económicos a los ciudadanos, lo que permite que el comportamiento ético de muchas personas sea totalmente diferente o muy cuestionable frente a otro tipo de ciudadano de un país primermundista. Entonces sí se puede hablar de que Latinoamérica puede tener un aspecto y una ética totalmente diferente a la de otros países. El acto humano es aquel cuyo verdadero dueño es el hombre personal. Esto supone tres elementos constitutivos. Primero, el elemento cognoscitivo, o sea, el de la aprehensión o conocimiento interno del bien, de los valores y conocimiento externo, de la ley o normas del comportamiento en el momento del juicio o de la opción, y luego la plena advertencia en el obrar. Esto es lo que en términos genéricos se llama conciencia del acto. El elemento volitivo o plena deliberación y libre consentimiento de la acción, tanto en la opción como en la ejecución, o sea, en la libertad. Y el elemento ejecutivo, o sea, el compromiso, es la opción o aceptación explícita o implícita del sujeto hacia determinada actitud o comportamiento y su consiguiente ejecución externa. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Aunque materialmente no existe en el hombre, sino hay una sola conciencia, suelen distinguirse de ella dos aspectos distintos o funciones diversas, y según ella se habla. Conciencia psicológica es el juicio del entendimiento acerca de la existencia o no de un acto, prescindiendo de su moralidad. Es el conocimiento, reflejo del ser propio y de sus actos en sus fines, medios y circunstancias. Conciencia moral es el juicio acerca de la bondad o no bondad en un acto. En este sentido específico suele usarse la voz conciencia en ética y puede definirse: es una luz que ilustra la inteligencia para conocer en dónde está el bien y la fuerza que mueve la voluntad, que una vez conociendo el bien se incline hacia él. Y para hablar de los orientadores de conciencia, que son para todos los hombres la ley natural o propia naturaleza humana y las leyes positivas que tutelan el bien común. Otro punto de los orientadores sería para los teístas, cristianos o que profesan cualquier religión. Podemos decir que además de la ley natural y de las leyes positivas humanas que tutelan el bien común, la ley divina que especifica la ley natural y la ley religiosa o eclesiástica que especifica la ley divina. La libertad, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. Dentro de la libertad podemos hablar de la libertad psicológica. Es la creencia de obstáculos, condicionamientos o presiones internas que dificulten el ejercicio de la autodeterminación. Y también está la libertad física, que es la que habla de autodeterminarse sin presiones externas. Consecuencias del acto humano. Dos son las consecuencias del acto humano que el hombre ejecuta. La imputabilidad es la atribución de una acción a alguien como autor de la misma. Es solo en el fuero externo, es la certeza de que alguien ejecutó una acción consciente o inconscientemente, libre u obligado. Y la responsabilidad es la obligación de responder de sus propios actos ante su propia conciencia, ante los demás hombres y ante Dios. Es una propiedad o característica del acto humano, como ya lo habíamos visto, consistente en el elemento ejecutivo o en el compromiso responsable. Y para complementar la responsabilidad podríamos hablar de tres responsabilidades. La jurídica, que es la obligación de responder de sus propios actos ante la autoridad social competente. Responsabilidad ético-religiosa, cuando la acción que se ejecuta atenta y consciente y libremente contra una ley natural, contra una ley social, contra una cierta disposición de la Iglesia o de la religión a la cual se pertenece. Y la responsabilidad moral pues surge en el hombre cuando se siente comprometido, pues está integrado dentro de una ordenación humana. Y de esta manera daríamos conclusión a la unidad 3, el sujeto de la ética y los actos humanos. Muchísimas gracias.